Muy buenas tardes a todas y todos. Quisiera comenzar expresando mi gratitud en nombre de la directora del IESALC UNESCO por la invitación que nos hicieran para participar en este doble congreso. En lo personal, una gratitud muy especial a María José y a Luis Miguel, compañeros de camino por muchos años en la educación a distancia y mejores amigos. Yo quisiera también, aprovechando que soy la última en hablar, de expresar mi gratitud a muchas personas que han hecho posible este evento. Un evento de estas magnitudes y también llevado necesita buenos directores de orquesta, es verdad, pero también necesita músicos afinados. Y yo realmente estoy, como siempre que vengo a Loja, muy agradecida de las atenciones del equipo de la universidad. Yo creo que los que han trabajado en comunicaciones, en apoyo tecnológico, los choferes, los que nos han provisto de alimentación, las chicas y chicos de protocolo, también merecen de parte de nosotros un aplauso. Bien. El título de mi ponencia, Polos en la calidad de la educación superior a distancia en América Latina y el Caribe, una mirada desde el IESALC UNESCO, fue concebido intencionalmente como un recurso discursivo orientado a dirigir la atención de esta audiencia más sobre las fronteras de un continuum que intenta definir el desarrollo temático sobre la calidad en educación superior a distancia que sobre lo que nos resulta más familiar o más conocido. Estas fronteras corresponden a los fenómenos de cambio que se están presentando en este momento a nivel mundial en la modalidad educativa y que serán contextualizadas en la subregión de América Latina, ámbito de acción del instituto que represento, IESALC UNESCO. Dicho de otra manera, pretendo focalizarme más que en el estado actual del debate, en el debate que considero debemos empezar a dar. Comenzaré por realizar un encuadre del asunto de la calidad en el contexto específico de la educación superior. La literatura sobre calidad en educación es profusa. Sin embargo, también plantea un escenario de desencuentros en torno a un significado que resulte satisfactorio para diversos grupos de interés. De allí que un organismo como el CINDA haya llegado a establecer que la calidad en educación superior no existe como tal, sino como un término de referencia para comparar instituciones de acuerdo con algún parámetro. En una obra reciente de UNESCO CEPES, el organismo similar al IESALC pero para Europa, editada en el año 2007, se intenta focalizar el tema de la calidad en el mundo académico específicamente. Se le caracteriza como un concepto dinámico, multidimensional, multinivel y vinculado con los aspectos contextuales de un modelo educativo, con la misión y los objetivos de la institución, así como con estándares específicos válidos en el marco de un sistema dado, una institución o un programa. En la misma obra se señala que la calidad puede tomar significados conflictivos, dependiendo de los diversos factores, como pueden ser los grupos de interés en juego, estudiantes, mercado laboral, gobierno, los referentes considerados en la evaluación de calidad, las misiones y objetivos, insumos, procesos, resultados y hasta el momento histórico en el cual se valora la calidad. Del amplio espectro de definiciones que se manejan en el terreno de la calidad, para el caso concreto de la educación superior, la obra en cuestión focaliza tres enfoques. Y esto no es nada trivial, bien interesante ver cómo se ha evolucionado en los aspectos conceptuales. La calidad como excelencia. En la obra se asocia a una concepción tradicional y a una perspectiva académica elitesca. La calidad como mejoramiento continuo
que la obra vincula al ethos académico tradicional, según el cual solo nosotros, los académicos, somos los que podemos saber qué es la calidad. Y finalmente, la calidad vinculada con el propósito de la institución. Esta recibe un extenso comentario en el texto referido, en el que se aprecia la calidad estrechamente vinculada con la aptitud para adecuarse a la misión de la institución, y la calidad vista como un proceso de transformación que comporta cambios cualitativos en el estudiante, pero también en su entorno. Desde la Conferencia Mundial de Educación Superior realizada en 1998, la UNESCO subrayó el papel que tienen las diversas formas de educación abierta y a distancia para el aseguramiento de un amplio acceso a la educación superior a partir de ofertas educativas de gran escala, dirigidas a grupos sociales tradicionalmente excluidos de la educación. Por tal razón, se le visualizó como una estrategia efectiva para democratizar la educación y, más recientemente, para lograr sociedades del conocimiento equitativas. Desde entonces, la calidad en la educación a distancia ha constituido un tema obligado en varias de las iniciativas emprendidas por la UNESCO en el ámbito de esa modalidad educativa. Se destacan, por ejemplo, el reporte de la educación a distancia para la sociedad de la información y el de la situación de la educación a distancia en el grupo de los 9 países que concentran más de la mitad de la población del mundo, entre los cuales se encuentran México y Brasil, que están en el área de influencia de IESALC UNESCO. En aquella se tiende a definir la calidad como el tercer enfoque que les mencionaba anteriormente, como la adecuación de la institución o del programa de educación a distancia al propósito para el cual fueron creados. Y es natural que sea así, quizás con la intención de reiterar o de enfatizar la misión originaria de la educación a distancia, que, como indiqué antes, es la de democratizar el acceso a la educación a poblaciones que por diferentes motivos no tendrían otras opciones formativas. Estoy hablando principalmente de adultos, de mujeres, sostén de familia, caso tan común en Latinoamérica, trabajadores a tiempo completo, trabajadores itinerantes, indígenas, personas con discapacidad, desplazados, personas hospitalizadas en situación de privación de libertad, poblaciones rurales y fronterizas, los más significativos. Quisiera contarles acerca de un trabajo reciente que está desarrollando Jaime Cruz. Jaime Cruz fue fundador de la Universidad Nacional Abierta, para quien el alcance y la evaluación de la calidad de las instituciones de educación superior a distancia obviamente depende de su razón de ser, es decir, de su identidad. Para el referido autor, y a propósito de la identidad, a la educación a distancia le es inherente el manejo de 2 espacios interactuantes, el institucional, que es el que maneja la educación presencial, pero en especial el local regional, con todas sus variantes, urbanas y rurales, con toda su cotidianidad y sus necesidades, también sus urgencias, pero también con todas sus potencialidades. Así, dice el autor, así como en los barrios marginales, prosigue el autor, que es en esos espacios locales regionales, así como en los barrios marginales de las ciudades más pobladas, donde se pueden ubicar y caracterizar tanto las poblaciones con mayor grado de exclusión como la mayor diversidad de formas de vida, realidades estas privilegiadas por la UNESCO en sus documentos e iniciativas fundamentales. Entonces, uno de los rasgos que definen a esta modalidad educativa es su compromiso con los estudiantes, pero también con sus entornos. Asunto este que no puede ser soslayado en el aseguramiento de la calidad de las instituciones de educación superior a distancia, pues como bien lo señala el autor, constituye su razón de ser, su compromiso y su identidad. Para el autor, esto se concretaría, entre otras medidas, en el diseño de procesos formativos que vayan más allá del plano de las competencias paradigmáticas aportadas por las disciplinas,
al desarrollar competencias situacionales dirigidas a conocer y comprender ese entorno, así como sus problemas, y competencias operacionales orientadas a cómo transformar objetos y situaciones. Como lo he venido señalando, la conceptuación de calidad en educación superior a distancia, así como su aseguramiento, están estrechamente vinculados con aspectos relativos a la misión originaria. Pero también sabemos que todo proyecto educativo se sitúa además en un espacio y un tiempo que definen realidades concretas que es necesario comprender y que no pueden dejarse de lado cuando se estudia la calidad de las instituciones o programas de educación superior a distancia en un contexto regional dado. Es de aquellas realidades de donde surgen los retos que deben ser considerados para generar nuevos futuros a partir de una acción de cooperación regional, horizontal y solidaria. En este congreso hemos tenido la oportunidad de aproximarnos a la realidad de Norteamérica, de Europa, de Asia. Lamentablemente no pudimos conocer la de África. Sin embargo, con el pequeño texto de la Declaración de Ciudad del Cabo, creo que ya sabíamos mucho de lo que el profesor venía a comentarnos, ¿verdad? Entonces, cabe plantearnos el siguiente interrogante. ¿De qué hablamos cuando mencionamos el término América Latina? O para los efectos de esta ponencia, ¿para quién hacemos educación a distancia? Y acá voy a apropiarme de una expresión que utilizó el profesor Duarte cuando decía, vamos al baño de realidad. América Latina es una región que comparte raíces históricas. Está dotada de grandes recursos naturales, una enorme biodiversidad y diversidad cultural, cuenta con pueblos nobles con infinitas posibilidades creativas. Sin embargo, es también catalogada como la región más desigual del planeta. Según Bernardo Klicksberg en su libro Hacia una economía con rostro humano, en América Latina operan al menos los siguientes tipos de desigualdades. En cuanto a la distribución de ingresos, a la tenencia de la tierra, al acceso a activos productivos, al crédito, al agua potable, a la obtención de un trabajo y de una remuneración digna, a las tecnologías de información y comunicación y a la escolaridad en todos los niveles del sistema educativo. Sin acciones en contrario, las polarizaciones tienden a crecer y a multiplicarse. Lo evidencia la conformación creciente en muchas de nuestras sociedades con una marcada dualidad, incluidos y excluidos. ¿Tienen estas realidades algo que decirnos a quienes en América Latina trabajamos en el tema de la calidad de la educación superior a distancia? Y es entonces aquí donde entra el análisis de los fenómenos de cambio que están operando en la región y que a mi manera de ver polarizan el debate en torno al asunto de la calidad y nos retan a anticipar formas emergentes para su aseguramiento. Si visualizamos el desarrollo del tema de la calidad en educación superior a distancia en América Latina como un continuum, podemos ubicar en el centro las elaboraciones inspiradas en modelos que evalúan la gestión universitaria desde una perspectiva sistémica, en la que se interpretan señales acerca de los procesos y sus resultados y su mutua interdependencia. Entre ellos se destacan los modelos que ya María José les mencionaba, el europeo de calidad, el iberoamericano, el Malcolm Baldrige, y más recientemente los promovidos por agencias de evaluación a nivel mundial y particularmente en América Latina. Estas iniciativas han congregado en América Latina congresos, jornadas, encuentros, redes, publicaciones en la materia y han contribuido en gran medida con la creación de una cultura de calidad y con la promoción de un trabajo colaborativo entre pares. En este continuum, dos tendencias opuestas en sus intencionalidades y significaciones académicas y sociales ocupan los extremos y deben ser consideradas cuando se aborda el tema de la calidad en educación superior en América Latina y el Caribe. En un extremo, la oferta transnacional de estudios superiores por parte de los nuevos proveedores que ya no son tan nuevos y que llegaron para quedarse. En el otro, la oferta creciente de estudios bajo la modalidad de educación a distancia por parte de los países de la región que se han trazado la meta de universalizar la educación superior.
debido al enorme potencial que tiene esta modalidad educativa como instrumento político privilegiado para hacer frente a esta necesidad. Una tendencia que cobra mucha fuerza en la región es la proliferación de centros que compiten por la atención de los públicos transfronterizos. Esta tendencia se deriva de los acuerdos suscritos por la Organización Mundial del Comercio, según la cual la educación a distancia quedó incluida dentro de los servicios comercializables. Esta situación ha conducido a conformar una economía global de la educación a distancia en la que lamentablemente muchas de las instituciones que ofrecen estudios bajo esta modalidad asumen la educación como una fuente de lucro y no precisamente como un bien público socialmente referenciado y derecho universal, como lo estableció la Declaración Mundial sobre Educación Superior del siglo XXI, la UNESCO. En cuanto a este polo del continuum, a mi manera de ver, el debate ha estado centrado en la cuestión de la garantía de calidad para proteger al consumidor frente a fábricas de diplomas poco fiables y de dudosa aceptación. Bien valdría la pena incluir una nueva dimensión en el debate, determinar si dentro de las opciones existentes en el estratificado panorama de educación superior en América Latina, calificado por Landinelli como de diversificación organizativa, diferenciación de misiones institucionales y segmentación social, valdría la pena reflexionar si ese formato es suficiente y conveniente para atender el escenario de exclusión que se constata en la educación superior en la región. En vista de que la educación superior transnacional irrumpe con fuerza en América Latina, con una oferta cada vez más numerosa y variada, para la UNESCO, el principal problema de política y al que no escapa la valoración de la calidad, estriba en tratar de responder al interrogante de cómo se puede lograr que los proveedores transfronterizos con fines de lucro puedan de alguna manera contribuir con el programa de desarrollo de un país y no terminar debilitándolo. No existe duda alguna de que a nivel mundial se reconocen las enormes ventajas que comporta la educación a distancia para el logro de ambiciosas metas educativas, como son las de permitir el paso de una educación para élites, educación para pocos, hacia una educación de masas, educación para muchos. Por tal razón, y en lo que considero el segundo debut de la educación a distancia, esta emerge como una estrategia decisiva en los países de América Latina que se han planteado como política pública la universalización de la educación o están en vías de ello. Esto basado en la premisa de la educación como un bien público y de derecho social, dirigida a superar las iniquidades propias de nuestras sociedades caracterizadas por la marcada dualidad incluidos-excluidos. El aseguramiento de la calidad de la educación superior a distancia, orientada por ese propósito, enfrenta grandes desafíos. Uno de ellos, tal vez el más trillado, aunque no suficientemente atendido, es el de trascender el momento inicial de la remoción de las barreras para el acceso hacia el momento de enfrentar los retos de sostener la prosecución, el egreso y la reinserción de los participantes en un sistema que por su naturaleza puede ofrecerles educación para toda la vida. Metas en las que resulta de fundamental importancia la consideración de estrategias que puedan mitigar los efectos de los factores que impiden su logro. A esta altura, cabría entonces interrogarse cómo asegurar la calidad de las instituciones de educación superior a distancia. Como lo expresé antes, tendrán que surgir modelos de aseguramiento de la calidad de nuevo cuño, bajo la lógica de además de, más que bajo la lógica en lugar de los modelos disponibles y ampliamente consensuados. Fíjense que no estoy planteando la eliminación de unos por otros. Ello en clara referencia a la complejidad del hecho educativo y a la necesaria sinergia entre modelos complementarios que requieren ser integrados para alcanzar el amplio espectro de significaciones acerca de la calidad. Ir más allá de los criterios que hacen comparable a las instituciones de educación superior a distancia con el resto de las instituciones que integran el concierto de instituciones de los sistemas de educación superior en los países de la región. Estoy proponiendo maximizar la consideración de los rasgos que le confieren identidad
y la ligan indefectiblemente con su propósito originario. Entre ellas correspondería explotar y expandir el alcance de dos de los 5 criterios destacados por Cookson en el año 2002 para evaluar la calidad de las instituciones de educación superior a distancia. Me refiero al desempeño y a la capacidad. El primero referido a cómo los procesos formativos llevan a un cambio de las propias prácticas de los estudiantes y cómo se compromete el programa a derribar las barreras para el acceso, lo que se ha conocido como apenas el primer paso. Pues toda vez que los estudiantes son admitidos, necesitan desarrollarse en un ambiente de aprendizaje que les brinde soporte para mantenerse en el programa y culminar sus estudios. El segundo criterio, la capacidad, se refiere a la habilidad de las instituciones de educación a distancia para identificar y satisfacer las necesidades educativas y sociales de sus estudiantes, a lo que yo agregaría las de los espacios locales regionales donde ellos hacen vida, lo que a su vez remite a un nuevo ethos de la valoración de la calidad que habrá que explorar y en la que, entre otros aspectos, intervendrá la voz de nuevos actores para alentar la integración de saberes. A mi juicio, el desafío más importante que se le presenta al aseguramiento de la calidad en la educación superior a distancia en la región es el obligado replanteo estratégico de los supuestos que lo rigen. Esta tarea augura a los estudiosos de la calidad en la educación superior más reflexión, más crítica y más discusión para generar modelos y formatos emergentes que estén en estrecha correspondencia con el propósito de llevar a un máximo la democratización de la educación superior. Los fenómenos descritos, que ocupan los polos del continuum, caracterizan una encrucijada histórica para el aseguramiento de la calidad en la educación superior a distancia en la región, que lo coloca en el camino de procurar espacios para discutir abordajes emergentes, que al asumir el principio de la educación como bien público, socialmente referenciado y como derecho universal, plantean la discusión y el intento de integración de fuerzas que se presentan contrapuestas, entre otras, dinámicas elitistas por un lado y masificadoras por el otro, estandarización versus contextualización, calidad endógena versus calidad exógena, universalismo versus identidad regional. Transitar esa encrucijada pasa por recuperar el sentido social de las ideas rectoras de la educación a distancia, la cual luce desplazada por la proliferación de iniciativas que asumen la educación como un bien negociable y deslocalizado. Lo anterior plantea como reto el rescate de las finalidades originarias de la educación a distancia, educación incluyente, equitativa, solidaria y capaz de llegar a aquellos grupos sociales que por sus condiciones económicas, sociales, culturales, geográficas, laborales o de cualquier otra índole han sido excluidos de la educación superior. Yo voy a terminar esta presentación con unas palabras muy fuertes, pero que nos hablan mucho a los latinoamericanos, palabras que le dijera la Madame Manigat. Ella es una activista social haitiana y universitaria que en una entrevista que sostuvo con la directora del IESALC a propósito del tema de la educación superior y de la calidad, Madame Manigat le decía, refiriéndose a Haití y a la educación en Haití, decía: somos demasiado miserables para permitirnos no tener calidad. Muchas gracias. Les voy a dejar mi dirección electrónica. Si quieren continuar el diálogo, acostumbro a responder los emails, no tan rápido como quisiera, pero sí los respondo. Y también los voy a invitar a un ensayo. Tienen allí la dirección de un blog que va a estar activo a partir del lunes que viene. Me ha tocado hablar en exposiciones acerca de la 2.0, me ha tocado hablar de blogs, pero a mí me gusta más que hablar acerca de, hablar después de tener la experiencia. No sé cómo va a resultar este ensayo, los invito a esta aventura conmigo. Vamos a trabajar en este blog de manera colaborativa
formas emergentes para medir la calidad en educación superior a distancia. Aquellos que estén interesados en este tema, pues nos vemos en el blog. Gracias.